Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Estamos aquí en Tertulias. El día de hoy hemos caminado la fila, hemos conocido algunas nuevas editoriales, nuevas propuestas, pero también hemos tenido la oportunidad de platicar con amigos que le está yendo bien a partir de hoy. Eh, Me acompaña aquí en la conducción Julio César Hernández. ¿Cómo estás? ¿Qué pues, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Aquí Oye, estamos. oye, ¿qué tal con el amigo que ya lo nombraron? Ya está al otro lado al otro lado de la barda. Por supuesto, Paco Ignacio Taibo. Hoy tuvimos oportunidad de platicar Oye, con él. estuvimos platicando con Paco Ignacio Taibo, nos contaba pues lo que Sí, va a hacer, ¿no? bueno, es prácticamente el director del Fondo de Cultura Económica, este grupo editorial mexicano, cuya designación, por supuesto, levantó muchísima polémica. ¿Por qué? Porque, bueno, él siendo español de nacimiento, de Gijón, España, ahí había un artículo de la ley de las empresas públicas que decía que para ser director de una de uno de estos organismos tenías que ser mexicano por nacimiento. Eso, por supuesto, impedía que Paco Ignacio Taibo encabezara la titularidad del Fondo de Cultura Económica, que hoy todavía está en manos o bajo la dirección, por supuesto, de José Carreño Carlón. Es el actual director. Y bueno, pues Paco ya prácticamente está al otro lado del río, dicen. Pero, pero fíjense, algo que me llamó la atención de el señor Paco Ignacio Taibo es que también ya trae el rollo de vamos a hacer, vamos a quitar, vamos a acomodar, o sea, ya tomando las decisiones y ya hablando de lo que no es como si ya fuera. Creo que eso es lo que está permeando en todo el equipo del López Obradorismo, ¿no? El de vamos a hacer, el de hay que quitar, hay que poner, convencidos de que lo que ellos están pensando hacer, se va a hacer, pase lo que pase y sea como sea. No, esa es la impresión que me dio. Como que nadie va a impedir que nuestro proyecto lo llevemos a cabo. Sí, y llama la atención, por ejemplo, que lo que dice Paco Ignacio es que van a unir también la dirección de publicaciones, van a unir las librerías, Ducal y el Fondo de Cultura, y que la idea es promover pues también algunos fondos editoriales que se tienen en el olvido. Sí, su proyecto es editar de manera popular, o sea, en ediciones populares, obras de grandes escritores que edita actualmente el Fondo de Cultura. Pero hay algo, Daniel, que fue muy enfático en subrayar. Ningún funcionario público del gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicará ni siquiera un libro en el Fondo de Cultura Económica. Que busquen otras editoriales. Bueno, ni siquiera López Obrador. Sí, eso Así es algo fue. que nos comentaba Paco Ignacio, que definitivamente nadie que esté como funcionario en el gobierno federal con López Obrador va a publicar en el Fondo de Cultura. Sí, porque ya vemos también muchos trabajos editoriales de funcionarios públicos. Nos mencionaba, por ejemplo, el de Otto Granados, todavía secretario de Educación, y él y otros, que por supuesto son editados por el Fondo de Cultura. Nadie dice, ni siquiera López Obrador sus libros van a ser editados en el fondo, que se los edite otra casa editorial. Y bueno, a lo largo de toda esta feria, algo que me ha llamado la atención de las presentaciones de libros es que la crónica está ocupando un espacio muy importante. Sí. Sara Sefcovic viene con un recuento de crónica en México muy interesante en su libro, ¿verdad? Y nos cuenta lo importante que es para una nación como la mexicana tener cronistas y tener quien cuente lo que sucede. Yo creo que la crónica es un género que todavía hay que explotar más, ¿sí? Es el conocer a detalle
sucesos que difícilmente puedes entender, por decir, en una nota informativa, en una plática. Yo creo que la crónica, editado en libros, es el género que, insisto, no hay que dejar de explotar. Hay que seguirla. Por eso, en esta semana vamos a tener a dos grandes cronistas. Uno de ellos, en unos momentos más, estaremos platicando con él. Es Fabricio Mejía Madrid. Él nos hace la crónica de la victoria. Vamos a ver a qué se refiere, cuál victoria, quién ganó, de qué se trata, ¿no? Claro, claro. Me llamó la atención que Sara Sefcovic reconoce a Fabricio Mejía como el cronista de México. Y ya varias veces he escuchado que le ponen esa etiqueta, porque Monsiváis también así lo considera. Digo, yo creo que sus obras lo avalan, este calificativo que le dan, pero yo creo que son trabajos que hoy los lees y te sigues remontando a aquellos tiempos. Yo recuerdo, no hace mucho leí Disparos en la Oscuridad y me remonté a aquella época, que es el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y de veras lo disfruté, como no tienes idea, porque además te vas imaginando, mentalmente te transportas a esos escenarios, ¿sí? Y particularmente al escenario de la soledad en la que terminó viviendo el expresidente Díaz Ordaz. Que ahí es lo bueno también para la gente de edad como Julio, que recuerda sus años mozos, ¿verdad? Pues qué bonito. Yo estaba chiquillo. Tenía 7 años. Oye, no, menos. Pero qué bonito que le cuenten. Fíjate, yo tenía 7 años cuando Fabricio estaba naciendo. Fíjate. Yo nací en el 61, Fabricio en el 68. Entonces, 7 años, no creas que me lleva no le llevo mucha diferencia, ¿eh? Pero bueno, ya que hablemos con él, tenemos una serie de preguntas que queremos hacerle a él, porque ¿dónde inicia la ficción literaria? ¿Dónde el rigor del cronista? ¿Es novela? ¿Es crónica? Y luego acá nos dice que hay una victoria, pero ¿quién decide qué es victoria? ¿El cronista o quién? Entonces, todos estos detalles son interesantes. Y, por ejemplo, tú como periodista y como editor que has sido de periódico y de jefe de información, la crónica realmente llega a ser más literatura, más literaria, más ficción que un rigor periodístico. Yo sí la acercaría más a la literatura, más que a la ficción, ¿no? Digo, ya cuando quieres hacer, no sé si sea el término, ya Fabricio nos lo aclarará, cuando quieres hacer novelísticamente una crónica, entonces a lo mejor ya ahí hay la combinación entre, no sé si sea exactamente ficción, pero con hechos reales. Entonces, para mí la crónica es uno de los, es uno de los géneros periodísticos por excelencia. La entrevista y la crónica son dos excelentes géneros que los periódicos, los impresos, todavía deberían también de explotar más. Mire, a lo largo de estos meses hemos hablado de un Andrés Manuel que ya toma decisiones ante un presidente que ya no aparece. Hemos hablado también de si dijo lo que dicen que dijo o no dijo eso. Ya hemos hablado de nombramientos que, bueno, primero iban a hacer y luego algunos no aceptan. Es decir, estamos involucrados en todo un cambio de gobierno que, pues vamos a ver cómo resulta. Y cuando nos dicen que es una victoria, pues es interesante ver, dependiendo del punto de vista de quién, ¿no? Sí, por supuesto, el fantasma, el espíritu del presidente electo Andrés Manuel López Obrador está presente en la Feria Internacional del Libro. El fin de semana, sábado y domingo, fueron espacios, fueron días, tiempos en el que López Obrador fue tema. Su cuarta transformación, su proyecto de cuarta transformación, fue tema, fue motivo de cuestionamiento, de crítica, de reclamo, pero también de defensa por parte de López Obradoristas, por supuesto. Y bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos ya con Fabricio Mejía Madrid para platicar de su obra
su periodismo, sus crónicas, sus novelas, literal, qué es lo que hace, ¿no? Y que nos cuente un poco de lo que está viviendo él como alguien que sigue de cerca el acontecer de México. Regresamos en un momento. Bueno, ya estamos de regreso, estamos en vivo, tertulias, ya lo sabe, hoy platicamos Julio César Hernández y yo con Fabricio Mejía. ¿Cómo estás, Fabricio? Hola Daniel, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Julio? Un gusto verte. Estamos en el tapanco de ustedes aquí. Está con los dedos cruzados. Sí, estamos un poco Fabricio, nerviosos porque yo le tengo miedo a las alturas, No. sobre todo si están hechas de madera de triplay. Esto es muy sólido, no te apures. Es sólido como el programa, ¿no? Hombre, así Ok, mero. Está bueno. Muy bien, Fabricio. Estábamos momentos antes de que tú llegaras comentando, discutiendo lo de la crónica. ¿Qué es la crónica? Porque además tú traes una crónica, la crónica de una victoria. De la victoria. De la victoria. Es la A ver, victoria, no es una victoria, La es la crónica que como género periodístico, bueno, por supuesto, más o menos lo tenemos identificada en los libros. Es parte, es todo real, es parte ficción y realidad. ¿Cómo la defines? No, en el caso de Crónica de la Victoria, yo te diría que es una crónica tan objetiva que hasta es subjetiva, digamos. O sea que para hacerla más objetiva meto adentro las emociones del cronista. Pero sí es una crónica completamente documentada de la noche del 1 de julio del 2018, cuando el mismo candidato de 3 veces antes gana. Y el cronista, o sea, yo me pregunto, ¿qué fue lo que cambió? Cambiamos nosotros, evidentemente, no el candidato. Hablas ahí de 3 Andreses. Así es. A ver, ¿cómo es que es el mismo, Es el mismo, pero en 3? pero le dicen, sus amigos cercanos le dicen Andrés o Andrés Manuel. Sus enemigos le dicen López y peores cosas. Y la gente le dice Obrador, porque Obrador. es el que hace las cosas, es el que obra. ¿no? Mira. Mira, ya ves. No, la verdad sí, Es Obrador, güey. es el que cuando se le acaba el dinero en el DF, cuando era jefe de gobierno, convence a Slim de invertir en el centro histórico y Slim le dice, muy, muy grueso como es Slim, le dice, solo que Fox, el presidente, dé la aprobación. Y Andrés Manuel decreta la tregua contra Fox con tal de tener el aval de Fox y poder invertir en el centro histórico. Ese es Obrador. Tú eres admirador de López Obrador. No, no soy admirador, soy un entusiasta de la gente que lo apoya y de las causas que lo llevan a la presidencia. Yo, en realidad, este libro no es sobre Andrés Manuel, es un libro sobre la gente que lo apoya, sobre las organizaciones, sobre los personajes interesantísimos, ¿no? Tatiana Cloutier, el Mijis, que es de los pandilleros de San Luis, Néstora Salgado, interesantísimo personaje de las autodefensas de Guerrero, todo el movimiento de las feministas que son además ecológicas por la lucha por que no les privaticen el agua en Veracruz. Es decir, yo sí admiro a esas causas y a esas personas que de veras se parten el lomo todos los días por conseguir que no los despojen, ¿no? Que siendo todas tan diferentes, se unen a Obrador porque es el pueblo el que cambia. Claro, es el pueblo el que cambió. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el optimismo de cuando gana Fox en el 2000 y quita el PRI y esta esperanza trágica, yo la llamo, que no es optimismo, es una esperanza trágica, es decir, bueno, el país está a la deriva en muchos temas, han despojado a mucha gente, hay muchos desaparecidos, hay muchos muertos. Ahí tengo un capítulo completo que se llama El informe de mudos, que es lo que está pasando con las fosas clandestinas en Morelos, en Veracruz. Es un país roto y que tiene una esperanza de que se regenere.
por lo menos a lo que había hace 30 años, cuando empezaron estas políticas de despojo, cuando empezó la guerra contra el crimen organizado. Es ese país roto, entonces no es un país optimista, es un país esperanzado. Como la victoria de Andrés Manuel no merecía una crónica la victoria de Vicente Fox, el hombre que pues logró vencer por primera vez en más de 70 años a todo un sistema o a todo un partido hegemónico. Pues no hubo quien la hiciera. Yo quería hacerla de Andrés Manuel. No te llamó la atención hacerla a ti. No, yo cuando ¿No te ganó interesó? Fox, cuando ganó Fox a mí No te me emocionó, no te dijo para nada. No, de hecho. ¿No te emocionó, de veras? No, en lo más absoluto, en lo absoluto. De ¿El hecho, cambio de régimen no te emocionó? hice una crónica sobre mí en esa circunstancia para Reforma, Ajá. que era sobre dos estéreos. Yo tenía un estéreo que había durado 20 años y había decidido comprar uno nuevo, de estos que tenían carretes, ¿no? Que daban la vuelta. Y era la comparación entre el PRI y Fox. Y esa noche, la noche que ganó Fox, se me descompuso el nuevo. Y dije, mal augurio para el nuevo gobierno. Y la verdad es que Fox pues, encarnó una pareja presidencial que me recordó muchas veces a Carlota y a Maximiliano. Una presidencia imperial, con muchos actos con Elton John en el castillo de Chapultepec. Sí. Y una corrupción galopante de sus hijos, ¿no? Pero eso fue ya en el gobierno, en la administración. Pero ese día, esa noche. No me emocionó. Digo, porque además, no sé si tuvo mayor significado el triunfo de Fox, independientemente de lo que terminó siendo Fox como presidente. Creo que el triunfo de Andrés Manuel, alguien que, como dicen, pues bueno, llevaba 18 años haciendo campaña, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si no merecía. Para mí no. Es decir, para mí, bueno, es que yo soy de izquierda, entonces ganó la izquierda. No, pero con mayor razón. Una crónica de la victoria de la derecha visto por un hombre de izquierda. Es que sí, ¿no? es como si me dices que... Es que mira, te voy a decir, hay dos cosas ahí. Una, no hay escritores de derecha o casi no hay buenos, la verdad. Buenos no hay, o sea, la verdad. Y entonces, pues que ellos la hicieran, no la hicieron. Bueno, yo soy de izquierda, yo no tenía por qué hacer la de Fox. Es como si le pides a alguien que haga la... No sé, pues fue muy importante la llegada de Menem en Argentina. Pues sí, pero ¿quién va a hacer la historia de Menem? La Maristain, hay que decirle. Pues la Maristain. Pero si eso no es épico. O sea, lo épico es alguien como Andrés Manuel y ese movimiento que sufrió derrota tras derrota desde 68 para acá y que lo logró. Eso es épico. Lo de Fox, la verdad, con sus botas y que era gerente de la Coca-Cola, no me parece épico, la verdad. No, pero no. Bueno, pero hazla tú, ya. No, tú hablas del personaje, Hazla yo hablo tú. del hecho. Hazla tú. Yo ya. quiero saber del cronista Bueno, pero que habla de los hechos. que presentamos mañana a las 6:30 de la tarde, la presenta Paco Ignacio Taibo en el salón Dios mío. Enrique González Martínez, es la de Andrés Manuel. Perfecto, vamos a ver si alguien se anima a hacer la de Fox en su momento. Yo Pues sí. me imagino esa noche que gana Fox con la imagen de Zona de Desastres, la novela gráfica. Zona de Desastres es una novela gráfica que redacta Fabricio y que el Fisgón le pone... Hernández. Hernández ilustra. es quien le El pone monero. la ilustración. Y te pone así con tu gabardina caminando, ¿no? Así te imagino. En la lluvia. O sea, en la lluvia. Pues entonces no te emocionó. Pero este México que ves ahora cansado, ahora con una desesperanza, que la única solución o la única opción que quiere probar es la izquierda. Una izquierda pues muy parchada, muy golpeada. ¿Esto sí te emociona? Sí, porque es muy épico, es decir, es como si todas las puertas están cerradas y hay una salida de emergencia nada más. Pues no te vas a poner a pensar para agarrar la salida de emergencia si está mal pintada, está medio viejita, medio vencida. Ahí está promocionando otro libro medio viejito de crónicas, salida de emergencia. Salida de emergencia. ¿Se notó? Exacto. Usted le Así como no queriendo. Pero sí es una salida de emergencia y eso yo creo que es épico porque es un país que se rescata a sí mismo por la vía electoral, ¿no? O
sea, la gente va masivamente y contundentemente además, o sea, no, nada de que repartan el voto, ¿no? Porque estaban ahí, por ahí andaba el ingeniero Krause diciendo, sí, voten por los honestos, pero también por los corruptos para que haya pluralidad. No, pues esa no es la pluralidad. Así no. Así no se vale. Y entonces es la salida de emergencia. ¿Y qué tenemos ahorita? Bueno, pues eso. Una mayoría muy contundente, que por supuesto no es estable. Claro. No hay nada que se llame, más que en los medios de comunicación, que se llame el Andrés Manuel López Obradorismo. Eso no existe. Son 30 millones que votaron por él como salida. Se destruyó la oposición, no hay PAN. Así es. El PRI está en su mínimo histórico, el PRD desapareció. Hay una mayoría en el Congreso, hay un frente que formó Andrés Manuel. Tienes a la opinión pública, que va a ser muy importante. Y por otro lado, tienes que reinventar la relación con los ciudadanos y son las consultas, ¿no? Sí. Consultas que han sido muy cuestionadas. Pero ¿de qué otra manera mides si la oposición no existe? Claro, o sea, creo que, como bien lo dices, creo que es más bien el ejercicio entre Andrés Manuel y el ciudadano, el individuo, más que el resultado de las consultas me lleven a tomar una decisión. Claro. ¿Verdad? Las decisiones están tomadas. Las decisiones Lo están que yo tomadas. quiero es simplemente que la gente... refrendar. Exacto, ¿no? O sea, entonces, habría que ver cómo termina el gobierno de López Obrador. Todavía no empieza, Porque, ¿eh? no, a eso voy. No, a eso voy. Ese es un porque punto. todavía no empieza. Ese es un punto. Todavía no empieza. Todavía no empieza, pero ya tomó un montón de decisiones. No, y ya hay un juicio sobre el presidente electo López Obrador, días antes de que tome posesión. Por eso creo que será interesante. Yo siempre lo que he dicho, hay una incertidumbre sobre lo que puede ser el gobierno de López Obrador. Pues bueno, si leen este libro, Crónica de la Victoria, no va a haber tantas incertidumbres. Ok, porque es la historia de cómo toman las decisiones, cómo lo hizo en el Distrito Federal, qué ha hecho desde su paso por la Chontalpa en Tabasco con Carlos Pellicer hasta ahorita. Y es un método de hacer las cosas y ciertas ideas del cambio en el país que vienen desde que empezó. Eso me parece bueno, porque entonces es una obra que nos ayudará a entender al López Obrador. Exacto, no terminamos de entenderlo. Esta es una obra que puede tranquilizar a Carlos Alarraqui. Ah, bueno, y ya se lo mandaste. Y a Claudio X González. No, que lo compren, se pudren en dinero, pues digo, cuesta 100 pesos. Mínimo, ¿no? Pero, Mínimo. ¿qué es lo que hace o qué ocasiona que tú decidas a escribir este libro? Pues que yo estaba esperando que algún escritor más talentoso que yo escribiera eso, porque yo decía, bueno, por supuesto hay miles de crónicas de la victoria de Salvador Allende en 1970 en Chile. Alguien va a escribir aquí en México, Juan Villor, o yo no sé quién va a escribir la crónica. Y pues como no aparecieron, escribí la mía. ¿A qué? Ya me imagino a Juan Villoro escribiendo la crónica. Pues sí, Bueno, vamos a muchas hacer- referencias al fútbol. Es lo que te iba a decir, a lo mejor haciendo un símil sobre el fútbol, ¿no? Sobre el fútbol, sí, y Podría cosas de Alemania. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento. Estamos en Tertulias. Fabricio Mejía Madrid tiene mucho todavía que contarnos. Regresamos. Estamos en Tertulias, hablamos con Fabricio Mejía Madrid y nos metemos de lleno a lo que es su trabajo como periodista. ¿La crónica, el periodismo, el escritor de novela es lo mismo? No, depende, son ciertas disposiciones, digamos, ¿no? Disposiciones creativas. Lo que tienes con la crónica es que tienes un acontecimiento donde está inscrito la posibilidad de la creación. Es decir, adentro del acontecimiento. Tienes las fechas, tienes los nombres, eso está dado, ¿no? En el caso de la ficción, tú puedes inventar prácticamente todo. Yo los libros de ficción que tengo pues, son completamente, incluso delirantes, digamos, ¿no? Porque también
parte del ejercicio de los cronistas es que sí te harta un poco la realidad y hay que descansar de eso, ¿no? Es como leer un libro y ver la televisión, te hartas de las noticias y vas a leerte una novela para descansar, ¿no? O ver una película, ¿no? Entonces es un descanso de uno en otro, es como poner un pie y otro, ¿no? ¿A qué atribuyes, Fabricio, al menos esa es mi impresión, a que los diarios, particularmente los de circulación nacional, ya no generan o producen o tienen elementos que sigan explotando la crónica como uno de los géneros principales? Yo me acuerdo, seguramente tú también te acuerdas de ellos, a un Miguel Reyes Razo en el Excelsior, que era obligado su crónica en portada, o la de Fidel Samaniego en el Universal, obligada a su crónica. Sí, bueno, la de Jaime Avilés en La Jornada, Jaime, la de exacto. Granados Chapa en Reforma de las cosas que pasaban en la Cámara. Sí, cada vez hay menos espacio para la crónica en los medios impresos y por eso, si te fijas, todos los cronistas estamos sacando libros. O sea, Sí, nos exacto, fuimos a las exacto, editoriales exacto. porque ya no hay espacio, porque tenemos, por un lado, la dictadura de los diseñadores, ¿no? Sí. Que te dicen, es que no escribas tanto porque hace falta aire. Claro, pues, tú necesitas aire. Lo que necesitan los lectores es información, ¿no? Exacto, sí. O sea, eso dicen. Y entonces, y esta idea, digamos, de que los medios tradicionales tienen que adaptarse y competir con las redes. Ah, Cosa que es un absurdo. absurdo. Es claro, absurdo. Claro, claro. Entonces, ¿para qué veo un noticiero yo en la televisión que me va a decir del el video que ya vi en la mañana en Twitter, de Así ya es. sé cuáles son los memes, ya sé, todo, tendrían que aportar los medios lo que pueden aportar. Y en el caso de los medios impresos, es precisamente la crónica. Crónica, sin duda. Es la crónica, la edición de ideas, ¿no? Es decir, a ver, esta idea, por ejemplo, el fifí, que tanto Ajá. problema ha causado. ¿Cuál es la historia de la palabra fifí? ¿De dónde viene? Es español, es castellano puro, está en el diccionario de la Real Academia. ¿Cuál es la historia desde la colonia de cómo se usa el fifí? En lugar de tener el programa de televisión que discute los memes sobre los fifís que ya viste en Twitter en la mañana y además que a las 12 del día ya son historia, ya todos se le olvidaron. Se hicieron viejos. Ya se hicieron viejos. ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué adaptas tus medios tradicionales a las redes que tienen otra lógica, otro Así público y otra dinámica? Entonces, más bien vamos a discutir ideas, vamos a contar las historias en los Claro. periódicos y eso es lo que tienen que aportar, que es lo que siempre han aportado, ¿no? Se perdió la creatividad de los directores, de los editores de los periódicos, ¿no? O sea, creen que el público demanda lo mismo que encuentran en las redes, o sea, Sí, están equivocados. están equivocadísimos. O sea, a mí no me sirve de nada y ocupa muchísimo espacio que podría ser utilizado en contar una historia. Las infografías, ¿no? Ujú. Entonces te ponen un esquema que es lo que Monsiváis llamaba el regreso de los adultos al kinder, ¿no? Porque Que son estaban- unos dibujitos ahí, Ajá. ¿no? Que según esto, de entrada ya entendiste todo el proceso, Sí. ¿no? Pues bueno, eso déjenselo de veras al kinder y a la gente que hace cosas para presentaciones de mercadología en pantallas, ¿no? No, lo que necesita un lector, pues es leer. Claro. Y qué mejor que la crónica, una crónica. Yo creo que no se le puede dar otro calificativo a las crónicas más allá de buenas. El calificativo ya en cuanto al gusto es. Son como las divas, son sabrosas. A eso iba. Las crónicas tienen que ser sabrosas. Tienen A que eso ser iba. Ese es sabrosas. el mejor calificativo para una crónica. La sabrosura de las mismas, ¿no? Exacto, es como cuando te comes algo, lo tienes que ir Saboreando. poco a poquito saboreando, paladeando, y eso es una crónica. Exacto, exacto. Dentro de ese sabor, el de la crónica de la victoria, tiene que ver también con el sabor que le das tú como un periodista de izquierda. O sea, ¿influye tu posición política al momento de escribir esto? No, en realidad no, en la forma no. Yo supongo que hay cierto tipo de cronistas que somos normalmente, que no somos solemnes,
que sí hacemos como muchos chistes y tenemos una visión de la realidad que no es ni de izquierda ni de derecha, es simplemente antisolemne. Creo que eso sí se revela en la forma de la crónica esta vez, a pesar de que es una celebración de una victoria que no es tan importante para Julio porque él celebró la de Fox. No, por el momento, yo lo referí por el momento. Él estaba en la Tengo que- candidatura de Castillo Peraza. Yo sé que aquí en Jalisco todo es MC, pero no, sí es una victoria. Pero aún a pesar de que es una cosa seria, que estamos en un país que tiene 240,000 muertos y 30,000 desaparecidos, a pesar de eso, aquí pueden encontrar los lectores en Crónica de la Victoria un manual del Priennial, por ejemplo, que son los nuevos priistas, y es cómo ser un nuevo priista en la modernidad, ¿no? Que Morena va para allá, un nuevo PRI. No, el PRI lo formaron desde el Estado, lo formó Lázaro Cárdenas desde el Estado con los sindicatos. ¿Dónde ves eso en Morena? Pero en las formas, las No, mallas. y además Pero si en todavía sus no propios entra. integrantes, Fabricio. ¿Cuáles? No me digas, el ¿Quiénes propio son? López Obrador, Manuel Bartlett. Digo, el listado de priistas que decidieron irse a Eso Morena. es otra cosa. Ah, bueno, pero son los que conforman Morena. Ay, pues entonces también panista. Por Entonces también supuesto. serían de tu partido. O sea, No. Tatiana Cloutier. No son de mi partido. porque Está yo no soy Tatiana, panista. está Tatiana Cloutier, está Alfonso Claro, Romo, está Germán Martínez Cázares, al cual yo no respeto. Presentó la iniciativa para el matrimonio igualitario en el IMSS, siendo un panista. Entonces también puede decir que es el nuevo PAN. Sí. ¿No? No, pero Con esa puede lógica, ser. digo. Sí, claro, pero es el mayor número de los expriistas. Pero no es de eso es lo de cantidad. menos. Bueno, Pero finalmente bueno. para mí, digo, es cierto, eso es lo de menos, pero más que nada porque, y retomo un poquito, nomás que ya nos fuimos para otro lado, lo que decía Daniel, ¿no? O sea, creo que la crónica no tiene ideología. O sea, No debe de tenerla. El libro Crónicas de la Victoria no te la puede cuestionar un lector de derecha. Porque tú No. estás relatando hechos, lo que sucedió. Si estuvo de acuerdo o no en lo que No, pero está sucedió ya es explicado. otra cosa. Sí. Pero aquí lo importante es, no pueden ideologizar una crónica, ¿no? No pueden decir que algo de eso que está ahí es mentira, no es mentira. Claro. Ni pueden decir, es que esto es de izquierda o no es de izquierda. No, este libro no es de izquierda ni de derecha, es un libro, es una crónica sobre ese acontecimiento histórico Sobre para lo- mí. sobre Ya un sé que suceso. para ti no. No, para mí fue muy interesante. No, y yo agradezco haber vivido la El llegada 68, porque a los 7 años no sabía ni qué era eso, ¿eh? A los 7, no. Pero haber vivido la llegada de Vicente Fox, insisto, independientemente que fuera Vicente Fox, la llegada de Andrés Manuel, porque son momentos históricos que a todos Son te momentos toca históricos, participar, ¿no? así o sea, es. vivimos muchos años en el gobierno del PRI y pues ahí hubo de todo, ¿no? Entonces, todos esos momentos son buenos. O sea, va bien, Finalmente. pues va bien. ahí vamos. Ahí vamos. Ahora, el estar trabajando con este tipo de crónicas, ya con esta relación política, ¿no te ha dejado o no te ha absorbido tanto que estás dejando de contar, por ejemplo, lo de las fosas, lo de los... Bueno, se cuenta lo de las fosas. pero ya de una forma directa, que agarraras el gran tema y sacaras el libro completo? Sí. ¿No estás más distraído en lo político que en... No, en yo lo creo otro? que es un acontecimiento que engloba a esos otros, ¿no? Engloba el drama de una sociedad, y de veras hay que pensarlo en esos términos. Es decir, no solamente fue un problema de que Felipe Calderón declarara la guerra contra el crimen organizado, es que de veras una buena parte de la población sí pensó que una parte de los mexicanos debían morir para que la otra viviera. O sea, sí fue una cosa, si no racional, sí inconsciente. De decir, sí, toda esa gente que está muriendo es que está muriendo porque son malos. Bueno, si la maldad nos matara, estaría vacío este país. No, la idea, digamos, también en una crónica es involucrar todos los aspectos que colaboraron en el naufragio, y uno de ellos muy importante es ese. El otro es la corrupción, sin duda. Fue rampante en el gobierno de Peña Nieto, fue obvia, y además
la justicia nunca, durante todo el gobierno de Peña Nieto, nunca se acercó. Es decir, cada vez que se imponía la ley, se cometía una injusticia. Y la gaviota salió a explicar la Casa Blanca diciendo, no tengo por qué darles explicaciones, pero este asunto es legal. Y entonces, cada vez se separó más la ley de la justicia. Y ese es un tema que está en el libro, está por todo el libro. Es decir, la idea que tenemos de la justicia está separada de los abogados, de los jueces, de los ministerios públicos, y ya no digamos de la policía y del ejército, ¿no? El gobierno federal que está por cerrar, que está por concluir, ¿es materia prima para una gran crónica? ¿Puede ser materia prima para una gran crónica? Sí, Fabricio? bueno, yo creo que la gran crónica es la de Genaro Villamil sobre cómo se construye la candidatura desde Televisa, ¿no? Sí. Creo que esa es la crónica de Peña Nieto. Lo demás es casi anécdota después de eso, ¿no? Ya no merece ni siquiera que el Wiri Wiri le dedique un libro como si se lo dedicó a Fox. Fox también. Porque ya son tantas, tantas erratas del propio presidente Peña que ya son incontables, ¿no? Pero bueno, lo que sí nos están contando es el tiempo. Vamos a hacer un corte, regresamos para hablar de lo que viene, de cómo estamos y hacia dónde vamos, ya después de la victoria, ¿no? Regresamos en un momento. De regreso en Tertulias, platicamos con un hombre que recorrió varias veces algunos estados fronterizos, estados del centro del país. Fabricio Mejía escribió un libro y habla acerca de la salida de emergencia, aquellos que se van al norte. Escribe también acerca de violencia, escribe también acerca de desapariciones, por allá en alguna crónica. ¿Cómo ves ahorita a nuestro México actualmente, después de más de 10 años de haber empezado este recorrido? Sí, bueno, yo veo primero veo un país roto, ¿no? Es decir, hay un país donde hay daños irreparables ya. Es decir, cuando yo estuve en el constituyente de la Ciudad de México que hizo la Constitución, luego me salí porque era el horror de la política y yo no sirvo para eso. Pero era más vacilada eso. Pues ahí está, y sí se va a aplicar, pero bueno, yo creo que salió bien al final, pero quería privatizar el agua y yo me enojé mucho y renuncié, pero finalmente no lo hicieron. Pero platicábamos, la que ahora va a ser la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y yo en las mañanas, porque éramos los primeros en llegar siempre, y nos tomábamos un café ahí en el lobby y platicábamos, y justo uno de los temas que platicábamos era que eso que los abogados llaman la reparación del daño, en el caso de la pérdida de la vida o de una desaparición, pues no existe, ¿no? Entonces me acuerdo que Olga Sánchez me decía, no, pues en Estados Unidos la tasan, ¿no? Y entonces es un dinero que le toca a las familias por si perdieron un familiar. Me decía, pero México es una cultura donde ponerle precio a la muerte no está bien visto, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, entonces, ¿cómo le harías para reparar esos daños irreparables, ¿no? Y ella me decía, yo creo que quien lo mató, quien lo desapareció, se lo explique y le pida perdón, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que vamos a necesitar independientemente de las leyes que ahora está haciendo Olga Sánchez Cordero, que está proponiendo la amnistía, etcétera. Yo creo que hay un país que le tiene que pedir perdón al otro, ¿no? A la otra mitad, y justificar la maldad, ¿no? O sea, cuando uno hace el bien, hasta está mal visto que uno diga que lo hace, pero cuando uno hace el mal, tienes que justificarlo, porque es tan fuerte el daño que se le hace a los demás que hay que justificarlo. Y sobre todo, una cosa súper importante de la reconciliación tiene que ser el compromiso y las medidas para que esto no se vuelva a repetir. Exacto. Sí. Ese es el gran reto. Porque
Se deja un país rojo, un país dolido, como bien dices, y bueno, el reto es, hay que reconciliar, hay que ver de qué manera inclusive, porque hasta parece ser que en algunos lugares hay esa resistencia a la reconciliación, ¿no? Sí, hay que convencer de la reconciliación. No tenemos otra manera de seguir conviviendo juntos que reconciliarnos, ¿no? No hay manera, pues, o sea, si vas a seguir odiando a la familia de junto que te mató a tu hijo, pues eso solo va a generar más violencia. Hay que abrazar el perdón, que es individual, ¿no? Eso no es algo que pueda entregar el nuevo presidente. Claro. El presidente puede hacer una amnistía. El perdón es individual y depende de las víctimas. Les recomiendo, hay una película sobre eso, sobre la reconciliación en Sudáfrica, que es la historia de Desmond Tutu, que era el obispo, el arzobispo de Sudáfrica, que se mete a la Comisión de la Reconciliación, y es la historia de un tipo que ha matado a muchísimos negros y lo ha disfrutado, ¿no? Entonces, ¿cómo te reconcilias a las víctimas con ese personaje? Claro. Es muy interesante lo que logró esa Comisión de la Verdad en Sudáfrica. Creo que tendríamos que ir hacia allá, ¿no? No se puede enterrar bajo la alfombra lo que pasó en el país y todas las historias que no por privadas son menos importantes para lo público, ¿no? Me llama la atención que tenemos la crónica de la victoria, que la victoria se da, dices, por la gente que está cansada, que está rota, que busca un cambio. ¿Y si esto no funciona? Pues ahí buena parte del asunto que trato yo en el libro es, hay que hacerse ciudadanos de tiempo completo, digamos. Ya no hay que esperar, creo que ese país ya es el país viejo, que esperaba todo el presidente, ¿no? Ese presidente era Lázaro Cárdenas. Este es otro presidente sin presidencialismo, ya sin los mecanismos, y tenemos que asumir nuestra tarea como ciudadanos. Yo creo que el gobierno de López Obrador va a ser muy vigilado por la opinión pública. Cada cosa que haga lo estamos viendo. Cada cosa que hace, cada cosa que dice, se critica, se trata de moderar, se trata de decirle, aportarle nuevos datos, etcétera. Y creo que eso va a ser importante porque finalmente no es un electorado que va a decir, bueno, nos vemos en 6 años, ¿no? Sino que va a ser un electorado que va a vigilar y que va a opinar, ¿no? Pero sigue siendo un electorado que espera todo del presidente, que sea el presidente el que resuelva todos los problemas del país, ¿no? Se esperó durante décadas de un presidente priista, se creyó en un presidente panista que podía sacarnos y hoy se cree en un presidente morenista, si se puede llamar, pues, por el partido que llegó, pero seguimos siendo eso, un electorado no estoy tan seguro. ¿No? No estoy tan seguro porque sí ha habido como un cambio en la manera en que nos organizamos como ciudadanos. Y ahí va a haber mecanismos que ya hay en el DF que te involucran, quieraslo o no, en tu barrio, ¿no? Que son los presupuestos participativos, que es una cosa que inventaron Carlos Pellicer y López Obrador en Tabasco, que es que pues, hay un dinero y la comunidad decide en qué se gasta. Y se presentan proyectos, que siempre son 3, y entonces tienes que evaluar los proyectos, discutirlos, y se vota en urnas en qué se va a invertir, ¿no? Y eso te involucra en la comunidad, es decir, por ejemplo, en mi barrio, la elección pasada fue entre una cámara de vigilancia de la policía, un contenedor de basura y remodelar unos jardines. Y por supuesto ganó el contenedor de basura, ¿no? Cuando, bueno, no sé, cuando yo diría ganó la de la Cámara de Vigilancia. Fíjate. No, porque no hay tanta delincuencia, no era tan urgente, ¿no? Ok, es interesante esto. Ahora, este nuevo cambio, hemos visto que a veces el presidente, el futuro presidente o su equipo, pues son de piel así media delgada, ¿no? ¿Sí aguantarán las críticas?
Yo creo que por ejemplo, lo que pasó con Proceso. El presidente se tiene que acostumbrar a que la prensa crítica es prensa crítica, ¿no? Y la prensa crítica se tiene que acostumbrar a que el presidente les responde en público, ¿no? No en privado, ¿no? Ese era el viejo estilo de te hablaba Carreño Carlón de parte de Salinas para decirte, perdón, ahora es director del Fondo de Cultura. Y hay decirte gente que lo cosas. presume, que se toma fotos y lo presume. Sí, de veras, sí, híjoles. Bueno. Díaz Ordaz, defendieron a Díaz Ordaz hace poco, ¿no? Ahora con los 50 años del 68, pero no, que no quitaran las placas del metro, pobrecito, pues él había hecho el metro. Oye, Claro. pero te digo, te hablaba, y era en privado, y eran amenazas y extorsiones y etcétera. Y también los periodistas, ¿no? Un Carlos de Negri en el Excelsior, Sí, claro. que extorsionaba a los funcionarios diciendo, descubrí que tienes un amante, ahora dame dinero, ¿no? Eso se acabó. Entonces ahora va a ser público y entonces hay que acostumbrarse de los dos lados. Lo van a criticar y el presidente los va a criticar y les va a llamar prensa fifí. También hay que decir que los medios están muy delgaditos también. O sea, fifí, ¿cuándo ha sido un insulto? ¿No? Fifí quiere decir en buen español, dice el diccionario, persona presumida que sigue las modas. Eso quiere decir fifí. O sea, también no hay que hacerla de iris. Pero también pareciera ser que esperamos a un gobierno también de piel de elefante, en el sentido de que yo voy derecho y no me quito, y nada, ninguna voz que pueda, que tenga la intención de hacerme ver que no es por ahí, la voy a ignorar. ¿No también es el otro extremo? No, yo te pongo un ejemplo muy concreto, digo, no sé qué percepción haya, pero te pongo un ejemplo concreto, la discusión sobre las comisiones que nos cobran los bancos. Ujú. Ahí fue una iniciativa de la Cámara de Diputados, la gente lo apoyamos, yo lo apoyé porque sí, a mí me cobran una Claro, cantidad es un absurda montón. por usar un cajero Claro, automático. claro, no, sí. La gente lo apoyamos, Andrés Manuel se echó para atrás y aún así por la presión de la gente entró la iniciativa en el Congreso. Es decir, no es tan gruesa la piel de Andrés Manuel. Pero una iniciativa que generó, al menos en lo que se conoció, una cierta disputa entre Ricardo Monreal y la gente de López Obrador, y quizás hasta del propio López Obrador, de no moverle a ese asunto, al menos no ahorita. Ya lo dijo López Obrador, será dentro de 3 años, después de 3 años ya veremos. Pero eso también genera las disputas internas, ¿no? Bueno, Claro. y eso va a ser algo que va a tener que cronicar también. Así es, Mauricio, ¿no? así es. Las Sí disputas es lo internas. suficientemente épico, porque a lo mejor no. A lo mejor es un chisme de vecindato. Oye, Fabricio, muchísimas gracias, No, por gracias, estar con Daniel. nosotros. Gracias. Julio, Fabricio, muchísimas muy gracias. bien. muchas gracias a usted. Daniel, muchas gracias. Mañana aquí está el cuarto sitio para usted. Nos vemos y nos escuchamos mañana por el 17.1. Esto fue Tertulias. Soy Daniel Emilio Pacheco. Un placer haber estado con usted.